Hola, ¿qué tal? Para este video lo que vamos a hacer es dar una breve explicación de cómo se debe de diseñar una discusión, ya cuando haces el artículo. Entonces, para empezar, la discusión es comparar, contrastar, y discutir los resultados y procedimientos de otros autores. Reconocer propiamente las debilidades o las limitaciones y las fortalezas que puedes tener tú mismo a la hora de que tú haces un artículo o que haces tu investigación, enmarcar los resultados dentro del contexto y evitar sobredimensionar. Eso es muy importante a la hora de la discusión. Puedes de ahí, es un preámbulo para poder generar ahora sí las conclusiones, ¿sale? Que te va a ayudar a extraerlas. Y finalmente, hacer las recomendaciones que previamente vas a formular para dejar pie a otras investigaciones y a otros decretos que la gente pueda precisamente tomar esto como información para poder desarrollar otras nuevas ramas o ramificaciones a tu propia línea de investigación que estás dejando de presente. Entonces, en la discusión siempre debes de ver si somos los únicos que estamos desarrollando ese tema o si alguien previamente ya hizo algo similar a lo que estás haciendo. Si no existen estudios previos, no hemos encontrado estudios previos que sugieran que bla bla bla, ¿sale? De acuerdo a tu investigación, lo que sea que estés poniendo, bueno, ahí es la parte donde tú previamente ya hiciste una búsqueda exhaustiva de antecedentes y logras denotar que no hay otras personas en todo el mundo que estén haciendo algo similar. ¿Cuál es el principal aporte del estudio y para qué sirve? Es importantísimo determinar que a pesar de todo tienes que brillar, ¿sí? Tienes que hacer reluciente tu artículo, tu protocolo de investigación para que tú determines ¿por qué lo estás haciendo? Ok, está bien que nadie en el mundo lo haya hecho, pero a lo mejor nadie lo había hecho en el mundo porque no era importante, pero tú le estás dando esa connotación importante, ¿sale? De lo que tú debes de generar para decir, ok, sí es importante que se vea este tema en particular, X o Y tema, para que pueda resaltar en la sociedad que a lo mejor nadie había visto y tú sí. ¿Sale? En la discusión como tal, entonces, ese es el momento en el que se examinan e interpretan estos resultados obtenidos en tu propia investigación propia, ¿sí? Con el marco conceptual de referencia, explicando así ya los resultados y comparar con el conocimiento previo. O sea, tú haces tu estudio, tienes tus resultados, tu estudio para empezar, pues tuvo que haber sido original y que no haya sido obviamente plagiado de nada para que tengas tus propios resultados con tu propio universo de trabajo. Una vez que ya hayas tenido eso, lo comparas con las personas que más o menos hicieron algo similar a tu artículo o a tu protocolo o que si se basaron en temáticas muy similares o en procedimientos también bastante similares. Entonces eso te va a ayudar bastante en poder determinar todas estas cuestiones y poder seguir adelante con lo que debe de tener esta discusión. Por ejemplo, debemos de ver que discutir como tal es la coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos. Si tiene coherencia tu resultado, debes de plasmarlo y debes darle sentido a estos resultados para que puedas apelar cualquier del, cualquier, cualquier problema que te vayan a debatir, ¿sale? Y que tú tengas lo fundamental para poder decretar este conocimiento previo. Tienes que evaluar y calificar las implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis originales. Esto es también bien importante porque respecto a tu hipótesis que tú tenías previamente, nosotros creemos que bla 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 bla, porque así lo pusiste en tu artículo o en tu protocolo, debes de saber si de verdad este resultado forma parte de una hipótesis nula o de una hipótesis aceptada. Entonces es importante tenerlo para poder determinar con rigor estos puntos particulares. Y así con esto puedes sugerir nuevos conocimientos e hipótesis que van a sugerir también ideas o pueden inspirar a otros autores a desarrollar nuevos métodos para poder ir derecho con esta información hacia otro objetivo.
Bueno, la discusión también debe de ofrecer una respuesta al problema planteado en la introducción, porque tú en la introducción colocas ciertas cosas que debes de darle finalidad, ¿sí? De conclusión, pero no es una conclusión directa, sino que estás, como dice su nombre, discutiendo los temas, que los puntos de vista y los resultados de los cuales obtuviste para poder llegar hacia este punto. Debes de reconocer cuál fue la contribución real del estudio, porque inclusive acuérdate que aunque no tengas un resultado fidedigno o que no sean buenos estos resultados de lo que tú esperabas, dejar esto bien discutido te puede permitir saber que le das pie a otros autores para que no busquen por ahí más información, que ya no busquen otra cosa, porque a lo mejor tu investigación estuvo y tu discusión estuvo tan bien hecha que sabes fundamentalmente que perderían su tiempo buscando información si siguieran esta línea de investigación. Entonces también marca una pauta para decir, ok, por aquí ya no busques, busca por otro lado. Debes de hacer así tal cual explícito a qué conclusiones se arribó y las implicaciones teóricas y prácticas que pueden inferirse en este estudio, como te comento. Entonces todo esto va de la mano para que tú aceptes o rechaces estos resultados y que a más investigaciones. Debes de dejar explícita la respuesta o respuestas a la pregunta o preguntas de investigación planteadas en la introducción que condujeron a este diseño y a la realización de la investigación, como te lo he estado diciendo. Y obviamente no se repiten en detalle los resultados, sino que, como lo vuelvo a repetir, debes de discutirlos. Debes de relacionar sus resultados con los otros estudios pertinentes. No significa describir que el autor A refirió tales consideraciones y el B otras, sino que en este momento el autor tiene que emitir su criterio coincidente o discrepante en fundamentar su posición. En este sentido, es colocar así opiniones directas de los autores como: de acuerdo a los autores, fulanitos y sutanitos tuvieron resultados A, B, C, y nosotros tuvimos estos resultados que, si bien no son similares, pueden ayudar a bla, 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 bla. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, esto es importante porque no repites los resultados, ¿ok? Eso es bien, bien, bien importante, sino que hablas al respecto de ellos y puedes dar contribución a que si estás discrepando o si de veras dices, no, sí coincidimos en los mismos estudios, además de que también sugerimos bla, 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 bla. Sería como lo más importante. Debes de evitar emitir conclusiones sin apoyo de los datos obtenidos y tener así como unas discusiones superfluas que no te vayan a ayudar. Entonces debes de contribuir a enriquecer el estudio y precisamente no debes de confundir al autor con estas ambigüedades. Debes de darle tu punto central para que diga, ah, ok, esto me puede ayudar para mi línea de investigación. Entonces, no debes de repetir partes de introducción, porque no se repite como tal. No debes de repetir los resultados, no debes de formar teorías sin sustento tanto científico como bibliográfico, ¿sí? Formulaciones sobre asuntos ajenos al tema de investigación, conclusiones ajenas al objetivo de estudio, son errores muy comunes que se pueden suscitar. Existen otros tantos, como inclusive puedes autoplagiarte, ¿sí? Porque puedes copiar y pegar nada más los resultados en la discusión, y eso no es para nada fundamental ni funciona realmente este hecho. Entonces tampoco se recomienda hacerlo. Aquí, por ejemplo, cuando vas a redactar, comienzas con la respuesta a la pregunta de introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que corroboran. Sí, eso es muy importante, porque si tú hiciste una pregunta de investigación, ¿cuál es el efecto de usar bla, bla, bla en esto, en esto y en esto, en este tipo de pacientes? Bueno, aquí debes de empezar con eso. Bueno, de acuerdo a las investigaciones, logramos determinar que el efecto que se obtuvo, bla, 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 con este tipo de pacientes, bla, 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 y ya tienes ese resultado. Reconocer las limitaciones del estudio en cualquier parte del proceso. Por ejemplo, nosotros utilizamos 20 pacientes, yo creo que utilizar una población más grande de 100 pacientes, pues nos ayudaría más en este rubro, no sé, por ejemplo, o escribir, perdón, esta sección en presente. Estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica. Entonces ya lo que tú investigaste, ya tus resultados son presentes, ya no fue ni futuro ni yo creo que haremos esto en un futuro o los resultados ayudarán a mejorar. No,
Nomás así, los resultados que obtuvimos son estos, estos y estos, y funcionaron para esto, esto y esto, ¿ok? Y evitar razonamientos diferentes a los esperados. Esto también es importante porque si tu razonamiento va directo a bajar la glucosa, por ejemplo, en un paciente, no te distraigas con otras variables que pueden afectar resultados, ¿ok? Explique y comente claramente, en lugar de ocultarlo, los resultados anómalos, ¿ok? Esto debe de ser coherente y siempre debes de decir que esto es lo que se ha encontrado, aunque sean resultados malos, siempre se debe de poner para que esto facilite la lectura de quien lo está leyendo y sepa para dónde guiarse. Si tú estás buscando un medicamento A que es para bajar la glucosa del paciente B, pues entonces y le das el medicamento y resulta que subió la glucosa en vez de bajarla, pues tienes que colocarlo ahí, porque es importante ya que eso da preámbulo a más investigaciones. Especule y teorice con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores. Entonces también la forma en la que redactas es importante para atraer esta lectura de la persona que te está leyendo, obviamente. Incluya las recomendaciones que crea oportunas, si es que esto es apropiado también. Evite conclusiones que los resultados no permitan, por mucho que estas conclusiones sean menos espectaculares, que las esperadas o deseadas. No inventes resultados. Si no lo tienes, si no lo puedes demostrar, no lo pongas. Simplemente así. Muy bien. Entonces, los errores frecuentes, como les comento, son repetir los resultados, no confrontar los resultados, reformular puntos ya tratados, hacer comparaciones teóricas sin fundamento y hacer conjeturas sin identificarles como o sin relacionarlas con información empírica teórica. Aquí te voy a dejar unos ejemplitos que vamos a estar viendo, los puedes poner en pausa si quieres para que sepas de lo que estoy hablando. Por ejemplo, factores asociados a la infección de Strongyloides estercolaris en individuos de una zona endémica de Perú. Entonces tú estás escribiendo acá tu marco teórico y ves en los objetivos y pones: nuestro objetivo es determinar los factores epidemiológicos y cuadro clínico asociados a la infección de S. estercolaris en una zona endémica de Perú mediante un estudio con rigor metodológico adecuado. Ese es como tu objetivo. Y en la discusión, si te fijas, dice: según nuestros resultados, encontramos un número de variables asociadas a la infección por S. estercolaris, las cuales podrían desempeñar un rol importante y significativo, porque son los resultados que tú encontraste. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No solo por la adquisición de la enfermedad, sino también por la diseminación de esta a zonas donde aún no se reportan casos humanos. Así, los cambios en los hábitos y costumbres de las poblaciones, sumado a las continuas migraciones de los pobladores de las zonas endémicas de las ciudades, básicamente por cosas o cuestiones de importancia de las larvas a un hábitat adecuado para su reproducción, se suman nuevos factores de riesgo, cuyo conocimiento debe de ser la base en la anamnesis del paciente y tomando en cuenta por el clínico. Por ello, el estudio y el conocimiento de los aspectos epidemiológicos de las enfermedades parasitarias endémicas en el Perú, fortalecen y son la base para el desarrollo de programas de control y prevención, y los estudios clínico-epidemiológicos, como el nuestro que acabamos de realizar, son la base para la lucha y la erradicación de estas infecciones que infligen a nuestras poblaciones. En el presente estudio, con un diseño metodológico adecuado y con una serie grande de pacientes, encuentran múltiples factores de riesgos y cuadros clínicos que deben de ser tomados en cuenta para futuros estudios. ¿Se fijan? Esa es la forma adecuada de redactar unos resultados, porque van en base a la discusión, a los objetivos, a los resultados propios que tuviste, y no estás poniendo una tabla de resultados, estás poniendo nada más la discusión propia del artículo que estás generando. Espero que estos resultados o estos ejemplos te hayan servido para que sepas cómo más o menos guiarte en la redacción de tu discusión. Nos vemos pronto. Hasta luego.